Esencialmente, ¿qué aprendiste en todas estas décadas de tratar de entender cómo funciona el universo y cómo empezó todo? ¿Qué aprendiste? De todas las cosas que aprendí, la que yo me pareció la más importante para resaltar, recuerdo que estaba, bueno, esto fue un poquito después de que estaba en MIT, donde yo te había conocido a vos. Estaba ya en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton y estábamos mirando las observaciones de la radiación cósmica de fondo, que nos llega de cuando el universo tenía 380.000 años. Y bueno, para ir para atrás un poco, la cosmología es una especie también de como paleontología, que para aprender sobre la historia del universo hay que encontrar cosas, ¿no? No es una cosa teórica de estar pensando, sino también a la misma vez hay que encontrar evidencia, reconstruir una historia, tenés que encontrar fósiles. Y fue el momento en que nos dimos cuenta que, no solamente yo, pero la comunidad en ese momento se dio cuenta que lo que estábamos observando en la radiación de fondo no era algo que se había producido 380.000 años después del Big Bang, que es de donde la luz directamente viene hacia nosotros, sino que era un fósil de algo que había pasado muchísimo más atrás, en los orígenes mismos del universo, de alguna manera. Así que fue algo un momento muy lindo y también generó que hacer esas observaciones y entender mejor lo que estábamos viendo fuera importante porque nos estaba dando una ventana a algo muchísimo más atrás todavía. Y bueno, desde ese momento esas observaciones progresaron un montón. No es que hayamos podido usar esos fósiles para entender exactamente lo que había pasado, pero mejoró mucho nuestro entendimiento de los principios del universo, yo Está creo. buenísimo. En esto que decís, Matías, hay un montón de cosas. Quiero hurgar un poquito en cada una de esas. Primero, 380.000 suena como un número muy grande. Vos dijiste, la radiación de fondo nos llega de cuando el universo tenía 380.000 años de edad, que suena como un número grande. Uno piensa, bueno, el universo ya era viejo, pero no es así, ¿no? No, no es así porque el universo hoy tiene 14.000 millones de años. Así que, por ejemplo, Es difícil con los números sí, grandes. es Ayúdame a entender un imposible, poquito eso. imposible. Pero una manera de pensarlo es, por ejemplo, supongamos que em, el universo lo comparamos con una señora mayor que tiene 100 años, para decirlo así, para hacer un número redondo, ¿no? Ujú. Entonces, si uno se Hoy, fi- hoy el universo hoy el tiene 100 universo años como 100 una años, señora. digamos, Bien, en vez de los 14.000 hacemos la analogía de que son 100 años, ahora bien. buscas en Google la foto de una señora de 100 años. Entonces tenés el universo hoy, es sacarle fotos a la señora cuando tiene 100 años. Algunos tal vez habrán escuchado que la NASA acaba de mandar un telescopio nuevo, el James Webb Telescope, que estuvo encontrando como las primeras galaxias que pudimos ver hasta ahora. Eso sería de cuando el Las primeras te equivalente. referís a las más Las más viejas. viejas, Eso. claro, las Ujú, más viejas, las primeras que se formaron, o de las primeras que nosotros hemos visto hasta ahora. ujú. Y eso sería como sacarle una foto a esa señora cuando tenía 2 años. Espera, dos, Dos dos años años. de O sea, edad. las galaxias que estamos viendo están tan lejos Exacto. que lo que estamos viendo es algo que sucedió hace tanto tiempo porque la luz tardó en Tardó en llegar acá y llegarnos. lo que estamos viendo es de cuando el universo tenía En la analogía de la señora, 2 años. dos En años vez en de vez de 100. 100. En vez de Perfecto. O sea, 100 estamos años. bien. Y la Perfecto. radiación cósmica de fondo, esos 380.000 años después del Big Bang, es como encontrar una foto de cuando la señora era un bebé de un día, el primer día. No. Entonces, bueno, es realmente el bebé, cómo empezó. Por supuesto, si uno también en el bebé puede ir mucho más atrás, el día, cuando la concepción misma, etcétera. Y lo que de alguna manera nos dimos cuenta es que había cosas que quedaron en la foto del bebé de un año que no se habían producido más o menos cuando tenía un año o el mes anterior, sino que venían, digamos, de la concepción misma. Entonces, bueno, a mirar, a ver qué podemos saber de esos detalles lo más posible, ¿no? Está genial. Entonces estoy tratando de digerir y procesar. Veíamos algo apuntando nuestros telescopios al cielo que llamamos radiación de fondo, que ahora voy a tratar de entender un poquito más qué es. Que es algo que sucedió cuando el universo, si pensamos que hoy es una señora de 100 años, tenía un día de edad, Exacto. que en términos de años sería 380.000 años después de que el universo empezó, que después vamos. Y lo que hacemos en esa, o lo que haces vos, o lo que te diste cuenta que aprendiste en ese momento cuando estabas en MIT, era que esa foto del bebé de un día, o de la bebé de un día, que es el universo, los 380.000 años, te podía decir algo de lo que le había pasado a ese bebé antes de eso, inclusive en su concepción, que sería el comienzo del universo, ¿no? Exacto. Eh, claro, porque
quizás antes de eso lo que veían en la foto era, bueno, es esa foto, es la radiación de fondo, pero no creíamos que nos podía dar información de lo que pasaba antes, ¿no? Claro, Entonces, digamos que esta radiación de fondo fue descubierta en 1965, por ahí. Y esas fotos que pudimos ir sacando de ese bebé de un año fueron mejorando, de mejorando. un día, ¿no? De un día, perdón, Sí. de un día, sí. Así que las primeras fotos eran unas fotos, digamos, muy borrosas. Entonces, a medida que pasó el tiempo, más detalle, hasta que más o menos en esa época del año 1998, el año 2000, más o menos, las fotos se volvieron muy detalladas y entonces empezamos a ver, no sé, los ojos, la nariz, todos los detalles. Y ahí nos dimos cuenta que si quisieras, como que vimos una oreja y nos pudimos dar cuenta que la oreja era algo que viene del principio, principio. O sea, no es muy distinto en el sentido de que son los detalles de la foto y por ciertas propiedades de esos detalles es relativamente fácil convencerse de que esos detalles vienen del principio. Está buenísimo porque cuando uno hace la analogía de mirar la foto que tenemos de hace 99 años de esa señora, cuando tenía un año. Un día. Perdón, un día. O sea, foto. hace 99 años y 364 días, Exacto. o sea, casi recién nacida. En general tenemos una foto que, como vos decís, es borroso, pero es la foto que tenemos y es poco probable que consigamos una foto mejor. En cambio acá, como seguimos recibiendo esa información, podemos sacar cada vez mejores fotos, ¿no? Claro, exacto. Mejorando la cámara, digamos, obtenemos fotos mejores cada vez. Hacer cosmología, me encantó esto que dijiste de que es buscar restos fósiles de algo que pasó, haciendo la analogía con otro tipo de ciencias de la vida. Restos fósiles de lo que pasó para tratar de reconstruir la historia. Y lo lindo es que podemos encontrar cada vez mejores restos fósiles para tratar de imaginarnos cómo fue la película, ¿no? De todo. Claro, pero también pasaría en la paleontología, lo podés analizar mejor. De pronto alguien inventó el ADN y tal vez podés encontrar algo y lo volvés a analizar esa misma cosa que encontraste y vas sacando más información. Es lo mismo que está pasando acá. Claro. Ahora, es distinto a otras ramas de las ciencias donde uno piensa, diseña y conduce experimentos, ¿no? Porque cuando uno hace otras ramas de la ciencia, en la física o en la biología o en la química o en otras áreas, uno dice, bueno, me imagino que el mundo funciona de esta manera y dice, bueno, vamos a experimentar para probar si es así, entonces diseña un experimento que te permita testear esas hipótesis que tenías para ver si la naturaleza te dice sí, va por ahí o no. En cambio acá no es que puedes hacer un experimento de cómo empezó el universo, lo único que puedes hacer es observar esos restos fósiles que es un poquito distinto, ¿no? Sí, es muy distinto en ese sentido. Bueno, en ese sentido es parecido a algo como la paleontología, o si querés, como la historia, donde Claro. vos no podés inventarte un nuevo país en el pasado. Bueno, o sea, tenemos de cierta manera como solo la mitad del experimento. En la física normal vos haces que pase algo y controlás lo que pasa, el fenómeno que querés estudiar, lo haces que se genere, si querés, no sé, chocar dos cosas, a qué velocidad las mandás, y si lo querés cambiar, lo podés cambiar, y a la misma vez medís lo que está pasando, si salen cosas después que chocaron, podés mejorar lo que medís y también podés cambiar lo que está pasando. Acá nosotros no podemos cambiar lo que está pasando, solo tenemos que confiar en que el universo nos manda suficientes datos, pistas para poder entender lo que estaba pasando, pero bueno, es muy generoso el universo y nos deja muchas cosas entender, pero también hay otras que por más que sean preguntas obvias que uno se haría, no tenemos la suficiente información y no sabemos cómo obtenerla y estamos, digamos, en inglés sería stuck, estamos Parados, trabados, claro, trabados. Sí, sí, sí. Ahora, siguiendo con la analogía de la señora de 100 años, cuando tenía un día y le sacamos esa foto y veíamos que tenía ojos claros, podíamos inferir Claro. algo sobre su genética, por ejemplo, sabiendo hoy qué es lo que viste en esa foto de la radiación de fondo que te permitió decir, quizás puedo decir algo de cómo llegamos ahí. A ver si lo puedo explicar de una manera sencilla. Resulta que en esa foto podemos ver más de una propiedad de esa foto y que permiten entender, directamente medir en cada región del universo cuánto material había y cuán rápido se estaban moviendo, para qué lado se estaban moviendo.
Así que tenemos esas dos propiedades. En la foto mirás para allá, ves cuánto había de material en ese lugar del universo y cómo se está moviendo, mirás para otro lado. Entonces tenés un mapa de cómo estaban distribuidas las cosas y cómo se estaban moviendo. Y ves que hay lugares donde hay más material, lugares donde hay menos material, y te podés preguntar, ¿eso que estás viendo ahí, se está formando en ese momento o viene de antes? Y una manera sencilla de darse cuenta de eso, en el momento, en ese 2000, digamos, fue cuando empezamos a medir también las velocidades de las cosas, que no lo habíamos podido hacer hasta ese momento. Antes medían solo cuánta materia había. Cuánta materia había, digamos. La propiedad en particular no es la velocidad, medimos otra cosa, pero no importa, eso es un detalle. Y si suponete que en una región hay más material y vos decís, se está formando esa acumulación de material en ese momento. ¿Qué es lo que deberías ver? Que si se está formando en ese momento, las velocidades de las cosas están haciendo que la materia se vaya en esa dirección. O sea, tendrías que, hacia los lugares donde hay más, las velocidades apuntan hacia ahí, porque las cosas están yendo hacia ahí para formar ese, digamos, montañita. Hay una montañita de algo en un lugar, si se está formando, vos lo estás trayendo, así que las cosas se están acercando a ese lugar. ¿Eso porque se atraen gravitacionalmente o...? Independientemente, podría ser ese el mecanismo, pero independiente de cuál fuera el mecanismo, si vas a formar algo en un momento, las velocidades tienen que apuntar para ahí, porque tenés que llevar las cosas para ese lado, digamos. Mientras que si vos empezás, por ejemplo, acá en donde estamos nosotros, si querés, comprimís el aire, ponés un poco más de aire en un lugar y lo soltás, si estaba de antes empieza a expandirse, se empieza a ir se trata de homogeneizar. Así que si esas diferencias que veíamos ahí venían de antes, las velocidades apuntarían para afuera. Si se están formando en ese momento, espectacular. Apuntarían hacia ese lugar. Y ahí vimos que las velocidades se apuntaban para afuera, así que venían de antes. Esas cosas ya estaban acumuladas desde antes. Estaban acumuladas desde antes. Y entonces, en ese momento que lo estábamos viendo, boom, se estaba empezando a escapar, digamos. Así que tenías algo que estaba comprimido desde antes y se está desinflando, si querés, en esa región, en vez de que vos lo estás comprimiendo por algún mecanismo en ese momento. Teníamos ideas de las dos posibilidades en ese momento, cuando la gente se preguntaba cómo era posible que había producido de esa distribución de material que veían que se empezaba a ver en ese momento. Había personas que pensaban, no, se está formando en ese momento, las cosas se están acumulando en ese momento, deberíamos ver las velocidades, y otros decían, no, esto viene del principio, ya estaba ahí, así que las velocidades van para el otro lado. Y cuando decís acumulando y juntando es para formar estrellas, galaxias. Eventualmente, claro, en ese momento eran diferencias que eran muy, muy pequeñas, pero con el tiempo, en algunas regiones, las cosas, después de casi, no sé, cientos de millones de años, se empezaron a formar las primeras, o sea, en la analogía de la señora, James Webb Telescope que nombré ahora, que está viendo como las primeras galaxias las galaxias más lejanas que hasta ahora pudimos ver, era de cuando la señora tenía 2 años, o sea que pasó del día al año acumulándose despacito hasta formar las primeras estrellas y galaxias en ese momento, más o menos. Buenísimo.